y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que toda profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura o la Palabra de Dios, que es la misma Santa Biblia, es autoridad para nosotros o es autoritativa, y hoy pretendo ver esta característica de la palabra del Señor, como es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ya hemos dicho, como bien dice 2 a Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura, y allí Escritura es en el griego la palabra grafé, que quiere decir, Pablo, toda la Escritura del Antiguo Testamento, y es útil a Timoteo. Y en su momento dijimos, desde los 5 años, por su abuela Loida y su madre Eunice, este joven Timoteo fue instruido en la palabra del Señor. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, es respirada por Dios, viene del corazón, del aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir también tenemos que asimilarla o hacerla sinónimo con corregir. Para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios o la varona de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento también es, por supuesto, inspirado por Dios, porque Dios a los discípulos que pasaron a ser los apóstoles del Señor Jesucristo, es a ellos quien le da la autoridad para escribir, inspirado por el Espíritu Santo, los evangelios, los hechos, las cartas paulinas, las cartas juaninas, las cartas pedrinas y las cartas universales. Había un poco más de dificultad con el Evangelio de Marcos, con Lucas, con los Hechos. Sin embargo, los apóstoles dieron credibilidad y apoyo a estos escritos, y todo el canon del Nuevo Testamento, por supuesto, también es Sagrada Escritura y es, por supuesto, inspirada por Dios, y lleva las características que llevan estos versículos de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Como el mismo apóstol Pedro equipara las palabras del apóstol Pablo, las equipara al nivel de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, cuando dice que a nuestro hermano Pablo se le han revelado cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y ahí equipara los escritos, las cartas del apóstol Pablo, las equipara
equipara con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Por lo tanto, bien podemos decir, nosotros ahora que tenemos el canon bíblico cerrado, y ya dijimos en su momento qué significa el canon bíblico, son los 66 libros de la palabra del Señor que son de inspiración, fueron inspirados por el Espíritu de Dios, fueron inspirados por Dios. Quedó una lista no menor de libros que son los llamados apócrifos, que se escribieron en el tiempo intertestamentario. Termina el Antiguo Testamento, antes de empezar el Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio donde se escriben esos libros apócrifos, donde hay nombres así tan llamativos, particulares. Cuando yo en las clases de los días sábados conversaba con los hermanos y nombrábamos cuáles eran estos libros apócrifos, ¿cierto? Le llamó mucho la atención de Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, aparte de esos libros está, a ver si me acuerdo de alguno, está Judith, está, ¿quién más me ayuda? Sabiduría, Bel y el dragón, Eclesiástico, Susana, Cecilia, no, ahí estoy. Susana Cecilia. ¿Se me cayó el carné? ¿Qué pasa con esos libros? No son de inspiración y hay algunos que adolecen mucho de y van en contra directamente de la palabra del Señor. Y esos libros se escriben en el tiempo intertestamentario y resulta que ni el mismo Señor Jesucristo ni los apóstoles mencionan ni una vez siquiera a estos libros que quedaron a un lado y quedaron fuera del canon bíblico. Pero lo que podemos decir nosotros es que todo lo que Dios ha querido, todo lo que ha sido inspirado, todo lo que Dios ha querido que quede dentro del canon bíblico, dentro de la Sagrada Escritura, que forme parte de la Sagrada Escritura, que Escritura ha quedado establecido allí. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni debe ninguno de estos ser aprobado o usado de una manera distinta como se hace con otros escritos humanos, a lo máximo como un bagaje cultural, literario, más allá que eso, no. Entonces, todo lo concerniente a nuestra salvación, lo que necesitamos, nosotros ya lo tenemos en nuestras manos, los 66 libros que componen la Sagrada Escritura. Era imposible que a través de la revelación especial, a través de la naturaleza, a través de la providencia de Dios y nuestra conciencia que tenemos respecto de Dios, era imposible que a través de ese conocimiento o de la revelación general pudiéramos tener un conocimiento salvadores. Es por ello que agradó a Dios revelarse, porque si no hubiera sido porque Dios ha condescendido con el hombre, Él en revelarse a sí mismo, Él en revelar su camino de vuelta a Él, jamás de los jamases nosotros, ningún ser humano hubiéramos podido dar con Dios, dar con la puerta de regreso a Dios. Por eso que agrada a Dios darse a entender, darse a conocer a los padres, como dijimos el domingo pasado. Hablábamos respecto a Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, que en otros tiempos Dios se dio a entender a los padres por medio de los profetas de diferentes maneras. Pero plació a Dios de dejar toda su revelación ahora por escrito, ya no de palabra en palabra o de boca a boca, de tradición en tradición, sino que agradó a Dios dejar por escrito la palabra del Señor. Y es en definitiva como ha sucedido a través de la historia, porque si usted toma
El Antiguo Testamento, en definitiva, fue algo escrito, lo que Dios le ordena a Moisés que tenía que depositar en el arca del pacto. Recordemos que son tres cosas, tres elementos que Dios le ordena depositar a Moisés dentro del arca del pacto, que un profesor o una profesora fácilmente le puede decir en esta tarde, o un predicador o una predicadora fácilmente le puede decir qué cosas habían dentro del arca. ¿Quién se atreve? No 10. No, Pablo, tú no. Ya le dije así lo aludí. Le dije yo que en definitiva era lo que Dios había determinado escribir, es lo que iba quedando para que el Padre enseñara a sus hijos. El Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 en adelante. Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Qué pasa? Que Dios le ordena a Moisés depositar, primero que nada, o primero que todo, las tablas de la ley. Ya hay una cosa ahí. Segundo, bien, el maná que descendió del cielo. Y en tercer lugar, la vara de Aarón que reverdeció. Todos esos elementos apuntan a una persona, la palabra viva, la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa la palabra del Señor. En la medida que usted se interese en escudriñar la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo le va a ir dando testimonio a usted de que eso que tiene en sus manos, eso que está leyendo, eso que está escudriñando, es verdaderamente la palabra del Señor. Como dice el comentarista y un hermano que ha aportado mucho al Evangelio, el hermano Wayne Grudem, no es que el Espíritu Santo le va a decir a usted, mira, ese libro que tienes encima de tu escritorio, no le va a venir una voz así a usted. Mira, más profundo. Mira, ese libro que tienes ese libro que tienes sobre tu escritorio, eso es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no le va a hablar así mientras usted no abra la Sagrada Escritura. Dios no lo va a premiar así, como hemos dicho otros días. Dios no premia a los vagos. Es en la medida que usted se decida en escudriñar la palabra del Señor mientras ora, mientras escudriña, y mientras escudriña, y mientras ora, es el Espíritu Santo que va a venir y le va a iluminar su bendita palabra y lo va a convencer a usted de que verdaderamente es la palabra del Señor. Y va a descubrir estas joyas y estos tesoros. Y usted de la abundancia de su corazón va a hablar. Querido hermano y hermana en el Señor. Y usted cuando le toque, el Señor lo honre para predicar la palabra del Señor saldrá a borbotones de usted y nosotros todos nos daremos cuenta de que usted vive una vida de oración, vive una vida de estudio de la palabra del Señor. Y viceversa también. Entonces, en definitiva, es la palabra del Señor que va quedando escrita del mismo dedo de Dios, porque Dios le pasa las lajas de piedra a Moisés y él escribe con su propio dedo los 10 mandamientos. Le hago una pregunta, ¿están vigentes los 10 mandamientos para nosotros hoy? Es la ley moral de Dios. Tenemos que adecuarnos a ella. Tenemos que cumplirla, tenemos que ponerla por obra. La autoridad de la Sagrada Escritura. La autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual ésta debe ser creída. ¿Por qué debe usted y puede creer a la Santa Escritura?
Esa autoridad de la Sagrada Escritura no depende del testimonio de ningún hombre. Tampoco la autoridad de la Sagrada Escritura depende de alguna iglesia, como la iglesia que está allá en Roma, sino que depende enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Aunque sea un poco circular el argumento, ¿por qué tengo que creer yo a la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que creer a la palabra de Dios usted? Simple y llanamente porque es la palabra de Dios, porque Él es el autor de la Santa Biblia. Y si tuviéramos que estribar en una autoridad, o esperar en un concilio, o esperar en una iglesia, o esperar en el veredicto de un hombre, estaríamos, se da cuenta, poniendo a esa iglesia, poniendo a este concilio, o poniendo al que sea, lo estaríamos poniendo sobre la palabra de Dios. Y ya hemos dicho que la Sagrada Escritura es la única, no dos, sino que es la única regla, la única norma, la única regla suficiente, nada más, segura e infalible, jamás nos llevará a cometer errores. De toda fe, conocimiento y obediencia salvífico o salvadores. Entonces, la palabra del Señor es la norma máxima. Si hubiera otra norma que la validara a ella, habría otro ente, otra iglesia u otra persona sobre la Biblia. ¿Se da cuenta? Que la ciencia tuviera que decir, evangélicos, hemos llegado a la conclusión de que la Biblia es palabra de Dios, tendríamos que poner a la ciencia, a la señora ciencia, sobre la Sagrada Escritura. No es así. La autoridad de la Santa Escritura, por la cual ésta debe ser creída, es porque es enteramente de Dios. El autor de la Santa Escritura es Dios. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Vamos al pasaje. Dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro es parte del grupo de los tres que vieron al Señor Jesucristo transfigurado en el Monte Santo. Toma el Señor Jesucristo a Pedro, toma a Juan y toma a Santiago, que es el mismo Jacobo, los lleva y allí en el monte se transfigura y Pedro comienza a hablar esta experiencia. A eso se refiere, al monte de la transfiguración, como lo hace Juan también en sus escritos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, como hacían los hermanos en este entonces, a los cuales Pedro sale a combatir, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él fue un testigo ocular de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y está contando esta experiencia. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y sigue relatando Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Él cuenta esa experiencia. Dice, yo fui testigo ocular, como dice Juan también, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, nosotros vimos la gloria del Señor. Yo no le estoy diciendo alguna fábula artificiosa, no, yo soy testigo ocular, dice Pedro. Y yo escuché, vi al Cordero de Dios glorificado y también oí la voz que venía del cielo, la cual decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz en el Monte Santo. Y del verso 19 en adelante, deja de lado esa experiencia, que es importante como testigo ocular, pero ahora, en el verso 19, toma la Sagrada Escritura, se da cuenta que deja la experiencia de lado y se va a lo que realmente es de peso, que es la palabra del Señor. Por eso el domingo pasado fui enfático con usted. A lo mejor alguien le puede parecer chocante y que desacredite de tal manera yo los sueños, las visiones o las revelaciones que pueda recibir usted. Alguien podría decir de ustedes, pero es que Dios me mostró a mí. Lo que yo quiero resaltar es que es sumamente inestable, inseguro, peligroso que usted guíe su conducta cristiana, su ética cristiana, su andar cristiano, por sueños o por revelaciones. Eso es sumamente inseguro, peligroso. Porque usted va a soñar una cosa, yo voy a soñar otra. El hermano que está al lado, ¿cuándo vamos a unar criterios? Usted va a decir, es que Dios quiere que haga esto. Yo voy a decir, es que Dios quiere que haga esto otro. Yo quiero llevar la iglesia por allá, usted va a querer llevar la iglesia por acá. Pero ¿por qué no hay 2 o 3 pastores mejor, que sea algo colegiado? Bueno, en otras partes resultará. Hay otras congregaciones históricas donde tienen un grupo de pastores, algo colegiado. Oiga, pero son hermanos, no quiero ofenderle en esta tarde, pero son hermanos, los hermanos ingleses, a los hermanos ingleses les resulta eso. A los gringos les resulta eso. Al sudamericano, al latinoamericano, al chileno. Lo que yo quiero decir es que sea el sueño que tenga usted, jamás ese sueño o esa supuesta revelación o éxtasis que pueda experimentar usted en algún momento de su carrera espiritual, eso o esa experiencia o esa visión, jamás, y que se le grabe en esta tarde, jamás va a estar por encima de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es inspirada. Y si quieren, vuelvan a 2 Timoteo 3, 16, 17, que es sumamente importante. Porque se da cuenta de que es difícil separar una característica de la otra. Si hablamos de la autoridad de la Sagrada Escritura, ¿en qué estriba que la autoridad de la Sagrada Escritura? ¿En qué estriba la autoridad de la Sagrada Escritura? Estriba en que es palabra de Dios. Y si digo que es palabra de Dios, tengo que decir que es inspirada por Dios. Entonces va a unir esta cadena. Entonces toda la Escritura ahí está. Todas esas características tienen para usted, para enseñarle a usted, querido hermano, hermana, para corregirlo cuando se equivoca, o siempre hace las cosas bien usted, o nos equivocamos a veces. Entonces se da cuenta de que ahí no dice, y cuando sueñes tú, o las visiones que tengas tú, equipáralo a la palabra de Dios, no dice nada. Dice que toda la Sagrada Escritura, toda la Santa Biblia es
inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Tiene una finalidad. Es útil la palabra del Señor. ¿Para qué? Para enseñarnos. Somos súbditos del reino del Señor y tenemos que adherirnos, cumplir, someternos a el ordenamiento jurídico del reino de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para discipular, ¿ve? A fin de que el varón de Dios, la varona de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado, enteramente entrenado para toda buena obra. Tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber un discipulado. La Santa Biblia es la regla máxima de autoridad de esta iglesia. Y nadie puede estar por encima, ni siquiera sus sueños, hermano. Es que Dios me reveló esto. Dios me reveló este otro. Hermano querido en el Señor, eso es peligrosísimo. Guiar su vida espiritual, guiar su caminar espiritual por sus propios sueños. Si engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mire, llegue a la casa usted. Levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí presentes comen antes de dormir? Ya, ahí levantó un honrado ya. ¿Cuántos platos se come? Uno. Ya, cómase 2 hoy día. Y va a dormir distinto y capaz que sueñe. Pero no es que el Señor le esté iluminando, revelando. Es porque se comió 2 platadas de poroto. Y hay sueños y sueños, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay sueños y sueños. Sueños bonitos, sueños feos, sueños de los otros. Entonces, ¿nos vamos a dejar guiar por nuestro corazoncito? Como dice el corito, escucha bien tu corazón. No, dice el apóstol Pedro, volvamos al verso 19 de la palabra de esta noche, 2 de Pedro 1:19. Ya dejó de lado el monte de la transfiguración. Pedro era un testigo calificado para hablar de la experiencia en el Monte Santo. Claro que sí, porque fue parte de los 3 que vieron al Señor Jesucristo. Y cuenta la experiencia, pero la deja de lado y comienza en el verso 19, dice, y tenemos también, encierren en un círculo con su lápiz rojo la palabra también, y tenemos también la palabra profética más segura, y encierre palabra profética más segura. Hay algo mucho más seguro que su intuición, que su tincada, que su parecer, que su sueño, que su visión, porque hay hermanos que se han equivocado tanto que cuando el pastor le decía, hermano, el punto de prédica aquí es aquí en Centenario, el hermano se iba a predicar a Petorca. Es que Dios me está diciendo. Una vez le cuento, pero que no salga de nosotros. Pero va a estar quedando claro. Pero mire, me sincero en esta noche con ustedes. Esto es más común de lo que creemos nosotros. Si usted sueña a la noche, ya le dije ya, depende de la medida, la porción que coma antes de ir a dormir, va a ir como variando el sueño. Por ejemplo, si usted sueña que tiene alas para volar, ¿qué pensaría? Y está soñando y en el sueño se ve feliz porque tiene alas para volar. ¿Qué interpretación le daría? Usted va a venir mañana, mi pastor, ¿me puede atender a las 7, 8 de la mañana? Claro, hermano. Resulta que soñé que tenía alas, mi pastor. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy listo ya para irme? ¿Qué interpretación le daría a usted, hermano? Si se soñara con alas. ¿Que tengo que volar de aquí?
que voy a volar a un país lejano. Voy de vacaciones. Yo le preguntaría, ¿de qué color la ala, hermano? ¿Blanca o negra? Ah, porque podríamos pasar de paloma a murciélago. Murciélago, ¿cierto? Claro. Yo en una oportunidad soñé y un pastor de acá, de la quinta región, Costa, soñé con ese pastor. Está vivo ese pastor, es de la quinta costa, de Valparaíso. Ya, ahí no paso. Entonces, soñé con este pastor y ¿cuál es el sueño? El sueño fue sencillo, corto. Soñaba que ese pastor estaba pasando hambre y tenía necesidad de pan. Y yo soñaba que le llevaba un pan batido. Entonces, no caí en el cuerpo yo y voy a conversarle a mi pastor y le dije, mi pastor, soñé con el pastor Julano de tal, que está allá ubicado, está viendo obra, y soñé que al pastor, y yo lo di por hecho, y le dije, y al pastor le hace pan, le hace falta pan, a lo mejor está pasando necesidad, porque soñé que yo le llevaba un pan batido grande, y yo, ¿sabe lo que quería hacer yo? Quería hablar con la iglesia, que le hiciéramos una canasta familiar, que le diéramos una ofrenda, y porque yo tenía que cumplir el sueño de llegar allá golpeando con los pies y íbamos a llegar y a bendecir al pastor. Entonces yo iba a quedar con así el pecho de hinchado porque Dios me había hablado a mí. ¿Sabe lo que me dijo mi papi? No sé qué será eso, pues me dijo. No sé qué significará, qué querés que te diga, no. Veremos con el tiempo, el Señor dirá, me dijo, y zafó mi pastor. Y yo dije, mi pastor no le dio importancia al sueño que tuve yo. Y ahí me bajó los humos mi pastor y después fue entendiendo que son sueños. Porque si me decía, claro, Manuel, hagamos un llamado a la iglesia que den vuelta sus bolsillos, sus billeteras, sus carteras. Hagamos una canasta familiar para ir al pastor. Después el perla iba a soñar otra cosa. Iba a querer que mi pastor entrara a pata pelada conmigo de nuevo y quizás qué cosa. ¿Se da cuenta lo peligroso? Entonces, a lo mejor puede tener un sueño usted. Dios le puede avisar algo, no sé. Hay que evaluar caso a caso. Pero no hay nada, absolutamente nada que esté sobre la palabra del Señor. Todo lo que usted necesite para el caminar suyo en esta tierra, para su matrimonio, para sus hijos, para su casa, lo que necesite usted encontrará los principios en la palabra del Señor. Así que ya sabe, ya cuando venga a contarme un sueño. Yo le voy a decir, cuéntemelo todo nomás, cuéntemelo. Le voy a decir, voy a orar al Señor unos 5 años, le voy a decir. ¿Se imagina qué tremendo daño nos haría el Señor que nos guiáramos solamente por sueño? Míreme para acá. Tendríamos todo el rato la Biblia cerrada. Nos guiaríamos por puros sueños y revelaciones. ¿Cuándo abriríamos la Sagrada Escritura? Si así nos cuesta, aquí está todo para nosotros. ¿Se imagina que Dios permitiera guiarnos por sueños? Los perlas nunca abriríamos la Biblia. Diríamos, no, pues Señor, son 66 libros, muy grande la Biblia. Revélame tú en sueño mejor. ¿Cierto? Eso es la pega del flow. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Mire el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Qué bueno eso, hermano. Usted tiene en sus manos, en su velador, en su escritorio, la palabra profética más segura. Me conformo que algunos de ustedes
valoren el esfuerzo que hacen sus pastores para cada día presentarle la palabra del Señor. No, es que yo quiero danzar, es que yo quiero llorar, es que yo quiero zapatear. Bueno, si el Señor lo toca, gloria a Dios. Pero hay un momento en la reunión donde usted tiene que estar quieto, tiene que estar callado, tiene que estar concentrado, ojalá que nadie lo moleste, y escuchar tranquilamente la exposición de la palabra del Señor. Yo no sé cómo pasa, pero sé que el Señor produce el milagro que cuando yo comienzo a predicar la palabra del Señor, usted la comienza a recibir, a escuchar con gratitud y con reverencia y con fe. Es el Espíritu Santo de manera misteriosa, yo no sé cómo trabaja, que lo convence a usted. Y esa palabra se hace viva en usted y usted comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Qué maravilloso esto. Tenemos la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos muy bien en estar atentos. ¿Está atento usted a la palabra del Señor? No solamente aquí, está atento durante la semana. Qué fácil es distraerse, hermano, en los quehaceres. 8 horas para trabajar, hay algunos que trabajan 12 por contrato, otros trabajan 14, otros 16, otros están trabajando hasta el día domingo, no le están alcanzando el tiempo. ¿Por qué? Porque han entrado en un círculo vicioso, querido hermano del Señor. Yo les vengo diciendo hace tiempo, ordenen sus prioridades. Aunque parezca disco rayado, ordenen sus prioridades porque ustedes le están haciendo un daño a su mesa, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Ordenen sus prioridades, por favor. No levanten del trabajo un ídolo. El día domingo es el día del Señor. Y a mí me toca ser el malo de la película porque tengo que decir estas cosas. El hermano que sube a predicar aquí en la semana no le va a decir nada. No, es que el pastor no va. Hermosa la palabra. Exquisita la palabra. La recibe así como dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es el Señor Jesucristo. Hermana, si usted no puede venir el martes, pero tiene que estar el miércoles aquí. Hermana, ya, si no pudiera venir a la clase de Dorca, pero el jueves tiene que estar aquí. Hay hermanos que sacan de corrido. Y solamente los domingos. ¿Quién le dijo a usted que solamente el domingo con eso alcanzaba? Mire lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Si usted me dice amén, pero practíquelo en su casa, que su esposa, que sus hijos se adecúen a la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Basta que usted se decida en abrir la Sagrada Escritura, basta que usted se decida en escudriñar la Escritura. Van a llegar a invitarlo a los conejos, van a invitar a llegarlo a pesca y caza, van a llegar a invitar a jugar fútbol, van a llegar a invitarlo a jugar pádel, van a invitar a la hermana, la van a invitar a spinning, la van a invitar para allá, la van a invitar para acá. Y todo eso para la carne se da fácil. Para eso tenemos tiempo. Si usted quiere adelgazar, estamos en fecha crítica por un verano sin polera, usted es capaz de a las 5 de la mañana estar trotando en el parque y nos hacemos tiempo. Tengo que bajar 5 kilos para que me admitan en el club. Como soy goleador. Entonces, y todo lo que nos proponemos relativamente fácil, pero basta que usted
se decide en escudriñar la palabra del Señor, se decide en orar, en atender los medios de gracia, es donde ahí va a tener las guerras del infierno. Y este monstruo de 3 cabezas le va a hacer la guerra a usted, que es el mundo, el demonio y su propia carne. Ahí, a la hora de leer la Escritura, de hacer un culto familiar de 15 minutos, ahí usted va a tener toda la guerra. Le va a venir el sueño, la va a visitar la comadre, la va a visitar el compadre, la va a visitar el pololo. Los chiquillos se la van a encerrar en la pieza. ¿Pero qué le dijo a usted que iba a ser fácil? Más temprano que tarde tenemos que darnos cuenta de que separados del Señor nada somos, nada podemos hacer. Usted tiene la Santa Biblia. ¿Qué dijo el Señor de su pueblo Israel? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi humilde consejo sería el siguiente: hermano, hermana, especialmente los que tienen la honra de parte del Señor, no del alcalde ni del pastor, la honra de parte del Señor, hombres y mujeres, de predicar la palabra del Señor, y no solamente a ellos, sino que a toda la iglesia. Mi humilde consejo sería: en la semana, hágase tiempo para escudriñar la palabra del Señor, orar por sus hijos que están perdidos todavía. No es porque un día los bautizamos aquí y listos, están listos para el cielo. No, el bautismo no es, sería una obra. El otro día hice un bautismo, ¿cierto? Y los hice escuchar a todos ustedes, y como que ustedes están bautizando a sus hijos pequeños, y el compromiso, vaya compromiso que hacemos. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar, pues mi pastor. Si no soy máquina, bien. Dentro de esa hora, 8 horas de ocio que llamamos nosotros, no sé, o acuéstese más tarde o levántese más temprano, pero usted, mi amigo, hermano, querido en el Señor, si usted hace caso a este importante consejo, guiará a su matrimonio, su descendencia, por el camino recto. Porque mire cómo dice la palabra del Señor. Volvamos a leer el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. No solamente la visión que tuvo el Señor Pedro del Señor Jesucristo transfigurado en el Monte Santo, no, sino que dice: ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, hermano, hacéis bien, hermana, de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No vino por voluntad de los profetas, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces este verso nos habla de esa autoridad que tiene la palabra del Señor, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, vino por origen, o vino por iniciativa privada, o vino por iniciativa de algún profeta, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Porque tenemos que creer a la palabra de Dios, porque es la norma máxima, porque es la palabra de Dios. Y si tuviéramos que validar la palabra de Dios por otra norma, o por un concilio, o por una iglesia, por otra persona u hombre, ese hombre, esa iglesia se pondría por encima de la palabra del Señor. Por eso que es la norma que norma todas las demás normas, como decía nuestro hermano. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:13? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, la fe en la palabra del Señor. Y primera de Juan 5:9. Vamos del 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí hay un pasaje importante que avala la Trinidad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las principales enseñanzas de la Biblia sobre sí misma. 4 características importantes o atributos, como es la autoridad de la Santa Escritura, la claridad de la Santa Escritura, la necesidad de la Santa Escritura y la suficiencia de la Sagrada Escritura. La autoridad de la Escritura. ¿Por qué es autoritativa para nosotros? Quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de la Escritura es no creer o derechamente desobedecer a Dios. La Biblia afirma que todas sus palabras son palabras de Dios. En el Antiguo Testamento solamente. En el Antiguo Testamento aparece 394 veces la frase: así dice el Señor. Todos los profetas comenzaban así o en alguna variable. 394 veces aparece la frase: así dice el Señor, que es un símil cuando decía el heraldo: así dice el rey. 2 puntos. Y informaba el mensaje del rey que tenía que cumplir el pueblo. ¿Qué dice Números 22:38? Y ya me di cuenta de que es una constante, siempre anoto referencia de más. No se preocupe, estoy casi. Número 22:38. Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, ¿mas podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Porque Balac
quería que el profeta Balaam maldijera al pueblo. Y lo contrató. Hay muchos que discuten que si el Balaam fue un profeta o no fue profeta. Pero la Escritura dice que por una muda bestia de carga, por una asna, ¿qué dice? Dios aplacó la ira del profeta. Entonces aquí dice Balaam, respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? Esa pregunta le hace a Balac. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Todo lo que los profetas decían venía de la boca de Dios, del corazón de Dios. Así dice el Señor. Ezequiel 13, obviamente me voy a sacar muchas referencias. Ezequiel 13. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Habían profetas verdaderos y habían profetas falsos. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ve y profetiza contra los profetas mentirosos. Y esta es la profecía que está profetizando con los profetas mentirosos. ¿Habrán profetas mentirosos en este tiempo? Que le dicen a las congregaciones: bendición, pacta con Dios, Dios te va a bendecir a manos llenas. Y eso Dios no ha dicho. Por eso la gente se va de las congregaciones decepcionada de evangelio, porque desde pastor para abajo le ofrecieron un evangelio que no es tal, que nunca más iban a tener que sufrir, pasar hambre, y que iban a tener dinero a manos llenas, y que siempre iban a estar felices y contentos, y que la iban a pasar bien, y que nunca iban a tener problemas, nunca se iban a enfermar. Querido hermano en el Señor, usted ya sabe mucho tiempo que eso no es el evangelio. Como le dice Pablo a Timoteo, debe saber esto: que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ¿qué dicen estos falsos profetas? Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, y serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared, y he aquí que los otros recubren con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá.
He aquí, cuando la pared haya caído, ¿no dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Sigo. Ahora le dice a Ezequiel, verso 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra los hijos de mi pueblo que profetizan de su propio corazón. Se da cuenta que el corazón es engañoso. Yo no me puedo dejar por mi tincada, por mi corazón, por mi sentir. Tengo un sentir. Siento de ir a la prédica, siento de ir a la escuela dominical, siento de ir hoy día a la reunión. No, esto no es por sentir, esto es por creer. ¿Cómo están sus convicciones, hermano? ¿Cómo está su compromiso con el Señor? Se da cuenta que van a haber días que usted no va a tener ganas de venir, pero esto no es por ganas, esto es por un compromiso. En la medida que usted más entienda el Evangelio, más gratitud va a tener. Y ni su esposo ni su esposa va a tener que moverlo para acá. Usted solito se va a arreglar y va a venir a adorar al que vive para siempre porque le ha dado grande salvación. O cuando un pueblo entiende el Evangelio, o que se le aliviana la carga y el peso al pastor. Tú, Ezequiel, harás lo siguiente, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetizan contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Aunque cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. ¿Qué dice Jeremías? 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Sin embargo, acá tenemos la palabra del Señor en esta noche. Usted tiene la Biblia. ¿Se está dando cuenta si yo le estoy vendiendo la pomada a usted o si le estoy dando referencias bíblicas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y sigue en la misma idea. Hablan
pero de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo extenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es leer la Sagrada Escritura. Es leer la Santa Biblia o la Sagrada Escritura que somos convencidos de que ella es la palabra de Dios. Como dice 1 Corintios 2, 13 y 14. Por lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Juan capítulo 10. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Nosotros somos ovejas del Señor y tenemos que escuchar la voz de Él. Ellas oirán mi voz. Verso 16. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Es Jesucristo su Señor, su pastor? ¿Es oveja del prado del Señor usted? Mire lo que dice su pastor en esta noche. Su pastor está hablando. No este pastor de carne y hueso. Yo soy su pastor también, pero el príncipe de los pastores en esta noche dice esto. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, dice el príncipe de los pastores. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Dónde, cuándo su pastor le habla a usted? Le habla cada vez que usted lee, escudriña la palabra del Señor. Ahí está su pastor hablándole. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas que no son del Señor les da lo mismo. No escuchan la voz de Dios, no escuchan la voz de su pastor, le da lo mismo. Aunque el pastor transpire, aunque el pastor se ponga rabioso, aunque el pastor se ponga canoso. ¿Cuántas veces mi pastor rojo de aquí predicando, cierto? ¿Cuántos kilos bajaba, transpiraba, predicándonos la palabra?
Si usted es oveja del Señor, escuchará la voz del Señor. Si no es oveja del Señor, le dará lo mismo. Pero ¿sabe qué, querido hermano en el Señor? El Evangelio confronta. El Evangelio pone incómodo en la banca a la gente. Yo no quiero ser parte de ese grupo de falsos pastores que dicen, paz, le va a ir bien, no te preocupes. ¿Quieres buenos sueldos, buenos trabajos para tus hijos? No te preocupes, yo me voy a amanecer toda la noche orando por tus hijos. ¿Quieres que se vayan a Estados Unidos? Yo me voy a amanecer orando para que tus hijos les vaya súper bien y paz, bendición. De esos falsos pastores hay muchos. Yo quiero ser un pastor distinto. Prefiero morir hasta el final, pero hasta el final le voy a hablar la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Las que no son mis ovejas no oyen mi voz, se molestan, se van enojados. El pastor la agarró conmigo. Por si acaso no estoy enojado, sino que tengo que pedirle gracias al Señor para que usted me pueda captar y que el Espíritu Santo, mientras hablamos de la palabra del Señor, haga la obra en usted para que usted pueda despertar. Mis ovejas oyen mi voz, no escucharán la voz de los extraños. Verso 27, mis ovejas, si usted es oveja del prado del Señor, si es oveja del Señor, oirá la voz del Señor, como dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sigue usted al Señor? ¿Sigue usted al Señor de verdad? A lo mejor usted se está autoengañando. Venga Cristo ahora en arrepentimiento y fe. Pídale perdón al Señor. Arrepienta y se conviértase. Pídale perdón al Señor y el Señor es poderoso para en esta noche salvarlo. A lo mejor usted es un religioso. A lo mejor usted es una religiosa que cree que con venir el domingo estamos. El Evangelio no es religión, el Evangelio es relación, como dijo alguien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No creer o desobedecer a alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. La palabra de Dios es la norma definitiva de verdad. Juan 17:17. No es ni siquiera necesario que vayamos allá. ¿Cuánto la podrían recitar? Apareció ahí. Santifícalos. ¿Quiere santificarse más usted? ¿O ya estamos ok? ¿Está lista, hermana? Estamos. Santifícalos. Este Juan 17 es la oración que Dios permitió que viéramos y que quedara escrita cuando el Señor Jesucristo, antes de ser alzado al cielo. Esta es una oración sumo sacerdotal. Esta oración es de corazón a corazón, de Dios Hijo al corazón de Dios el Padre. Y nosotros a través de Juan 17, del capítulo 17 de Juan, tenemos acceso a esa intimidad que está teniendo Cristo el Señor con su Padre. Qué maravilloso esto. Y Jesús ora por sus discípulos. Como por ejemplo el verso 3 de Juan 17. Y con esta referencia se los prometo que me voy a quedar aquí. Quedo ya, la otra ya, para la próxima. Pero quedémonos con Juan 17.
El Señor permite que entremos a su círculo íntimo de oración con Dios el Padre. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo a los jóvenes les decía hace un tiempo atrás en un conversatorio: ojo con el Evangelio de Juan. ¿Subrayaron ya cuántas veces Juan nombra la palabra mundo? No es así como nosotros pensamos. Mundo, el concepto que tenemos de mundo nosotros. Como cuando dice: de tal manera amó Dios a todo el mundo. ¿Qué dice aquí? Verso 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por la iglesia, por sus discípulos, por sus ovejas. Porque hay otras ovejas que no son de su redil. ¿Qué dice el verso 9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Usted es elegido, usted es bendecido. Cristo ora e intercede por usted. El mundo le corre otra suerte. Ay, a Dios que usted está aquí. Y es parte del rebaño del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ruego por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado. Ahí está usted, estoy yo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, otra vez la palabra mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Por eso la palabra del Señor es autoritativa, es autoridad para nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque ni usted ni yo somos del mundo. Y hagamos un enlace con lo que tuvimos en la escuela dominical. Oh, almas adúlteras, Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo, para allá, tiene que necesariamente convertirse en enemigo de Dios. ¿Cuántos siguen celebrando el 18? ¿A cuántos no veo aquí adorando a Dios? ¿A cuántos hermanos no los veo aquí? Quieren hacer amigos del mundo, pero el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para que su familia que no conoce al Señor, para su familia que es buena para celebrar fiestas patrias con licor a destajo, para que ellos lo acepten a usted, usted va a tener que transar. Va a tener que parecerse a ellos. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Tiene su Biblia abierta, por favor? Juan 17:16. ¿La tiene abierta, por favor? Está hablando de nosotros el Señor. Si usted es hijo de Dios, si usted es oveja del Señor. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso Santiago dice, el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a Dios o a Mamón. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O agradamos al Señor
y vamos a desagradar a la riqueza, Satanás, el diablo. O agradamos a los ídolos y vamos a desagradar a Dios, porque no puede salir de una fuente dos clases de agua. Chiquillos, no dudo de que algunos de ustedes son nuevas criaturas. Algunos duda tendré, pero ustedes van a entender cuando el Señor los salve a ustedes, cuando vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, van a poder entender a cabalidad estas palabras. El que quiere constituirse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Santiago, oh almas adúlteras. Usted cuando se hace amigo del mundo y está participando de la parranda con su familia, porque no creo que su familia que no conoce al Señor haya celebrado el 18 con bebida. No, ¿cierto? Pero usted cuando está al medio ahí, ¿qué pasa? Tómate esta copa de vino. Ya, pero fue una nomás, por mi pastor. Sí, pero una bien cabezona. Usted y yo no somos del mundo, es importante que salgamos de ahí. Y si en estos días ya su familia tiene alguna actividad con usted, usted tiene que mantener sus parámetros, porque después va a ser, pero tremendamente difícil, después que se le pase la curaera, va a decirle, ahora hijo, ahora hermano, ahora papá, acompáñame a la iglesia porque yo soy nueva criatura. Soy cristiano yo. Le van a decir, salta para el lado. Y el evangelio lo van a vapulear, el evangelio lo van a pisotear y usted va a perder toda credibilidad. Y no hay nada más patético, no hay nada más vergonzoso que un cristiano dando mal testimonio afuera en el mundo. Qué triste. Termino. Verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y llego al verso en cuestión. 17. Santifícalos en tu verdad. Debemos de ser santificados en la verdad. ¿Qué más dice? Tu palabra es verdad. Se da cuenta que no dice tu palabra, no dice la Santa Biblia es verdadera, no dice tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La teología protestante liberal considera que la Biblia se conforma de palabras humanas y no de palabra de Dios. Eso es la teología liberal que tanto daño le hace a la cristiandad. Los protestantes liberales consideran los escritos de la Biblia como escritos meramente humanos. Dicen ellos, un registro humano falible del pensamiento y la experiencia religiosa. Dicen ellos que la Biblia contiene errores históricos, enseñanzas teológicas y éticas obsoletas que debemos rechazar por ser inaceptables en el mundo actual. Sin embargo, si en realidad la Biblia es la revelación de Dios para nosotros, y si sus palabras son verdaderamente las palabras de Dios, entonces afirmar que la Escritura nos habla
con autoridad divina. No es ser arrogante, por el contrario, esto refleja una humildad apropiada frente a las palabras de nuestro Creador. La última referencia, ahora sí que sí. Gálatas 1. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice, no lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Y ese es ese evangelio el cual tenemos nosotros en nuestras manos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra.